Ok, inicia la grabación. Entonces, a partir de este momento, vamos a iniciar con la tutoría. Permítame un momento. Ok, por favor me confirman si logran ver la presentación. Hola, profe. Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Bien, este tema es bastante bonito. Bueno, desde mi punto de vista, hasta el momento han visto cómo analizar información financiera contable de eventos que han sucedido en el pasado y también han podido conocer algunas herramientas para poder proyectar qué puede suceder o cuáles son las metas que tiene la compañía o una empresa bajo determinadas circunstancias y hacer proyecciones tanto de efectivo como de estados financieros. Adicional a eso, en este curso también está la parte de administración de activos circulantes, que es la parte más líquida, es lo que se convierte más rápido en dinero, y también la administración de lo que son los pasivos circulantes, o sea, las deudas que tenemos que hacerle frente en el menor corto plazo. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con administración de activos circulantes. Entonces, esta noche vamos a ver los 5 temas principales en esta área, que es el capital de trabajo, financiamiento de activos corrientes, mezcla corto y largo plazo, administración del efectivo, administración de cuentas por cobrar y administración de inventarios. Como pueden ver, los 3 últimos son las cuentas más importantes de los activos circulantes que normalmente tiene una empresa. Tal vez inventarios, dependiendo de la empresa, si es de servicios, no va a tener, ¿verdad? Porque difícilmente va a tener inventarios porque no produce algo, simplemente da un servicio. Y vamos a empezar con el primer punto, que es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Pues es el otro nombre que recibe los activos corrientes, ¿no? Circulantes o de corto plazo. Cuando vean esas palabras, entiendan que es exactamente lo mismo: activos corrientes, activos circulantes, activos de corto plazo. También por ahí se utiliza la palabra líquidos, activos líquidos. Entonces, cuando vean esas palabras, es que estamos hablando de lo mismo. ¿Y qué conforman los activos corrientes? Pues ya lo vieron un poquito en la estructura de los estados financieros, en las unidades iniciales de este curso. Vieron efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, valores comerciales y otros que puedan tener las empresas. Posterior al capital de trabajo bruto, surge otro concepto, que es el capital de trabajo neto. Y esto es simplemente la diferencia que hay entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. O sea, los activos más líquidos, les resto todas mis deudas en el corto plazo, lo que me queda va a ser el capital de trabajo neto, o sea, lo que tengo para trabajar, por así decirlo, libre. Estos pasivos corrientes, aquí les puse un par de asteriscos, son proveedores, documentos por pagar, cuentas por pagar a corto plazo y otras partidas que son corrientes. Pues bien, el objetivo de este apartado, de este curso, de esta unidad 5, es administrar estos activos corrientes y el financiamiento que se necesita para ellos. Eso es lo que se trata o lo que se busca con la administración del capital de trabajo. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Ahí pueden ver toda la pantalla. Sí, pueden ver este estado financiero. Está un poquito pequeño. Se logra apreciar bien. Este es un Sí, estado sí. financiero real. Este es, pues, es de una. Permítame, tengo la barrita aquí que está atravesadita y no me permite ver a mí. Ok. Este es un estado financiero
auditado de una empresa conocida. Esto es información pública, por lo tanto sí se puede mostrar. Es Florida Ice and Farm, que es la empresa que conocemos todos como la famosa cervecería. Es una empresa que se dedica no solamente a ese tipo de venta de bebidas, sino que también se dedica a hoteles y otro tipo de actividades. Ese es un estado financiero, ya lo habrán reconocido, es lo que nosotros en términos generales llamamos balance general, pero el nombre correcto según las NIFs es estados consolidados de situación financiera. ¿Ok? Es lo mismo que balance general, simplemente que el balance general es un nombre que se quedó como de la vieja guardia, por así decirlo, pero el nombre correcto es estado de situación financiera. ¿Ok? Como pueden ver, si lo observan detenidamente, no varía mucho lo que ya conocen. Tenemos el apartado de activos, ¿verdad? En este sector, activo circulante y activo a largo plazo. Tenemos el área de pasivo y patrimonio. Todo esto sería el pasivo a corto plazo. Esta otra parte pasivo a largo plazo. Y más abajito tendríamos el patrimonio. Normalmente van a ver en un estado financiero auditado siempre el periodo que se está revisando o que los auditores han revisado y el periodo anterior seguido como para tener una comparativa. Aquí es donde ustedes pueden hacer análisis horizontal, análisis vertical, razones financieras, todo lo que vieron en las unidades anteriores. Y esto, no le hagan caso, estas notas son las notas que ponen los auditores con un poquito más de detalle de esas cuentas. Ok, bajo la teoría que les acabo de mencionar de qué es el capital de trabajo, ¿cuál sería el capital de trabajo bruto en este ejemplo? ¿Cuál sería el monto para el periodo 2022? ¿Quién se anima? Vamos, vamos. Aquí se vale equivocarse. 251.045. Es correcto, que sería el monto del activo circulante. ¿Ok? Y el activo, perdón, el capital de trabajo neto, ¿cuál sería? 240.506.4, que es el pasivo circulante, ¿no? No, ahí es el componente que hay que restarle al activo circulante. Ok. ¿Sí? Este rubro, que sería el pasivo circulante, habría que restárselos a los activos circulantes para obtener el capital de trabajo neto. ¿Ok? Entonces, el bruto, efectivamente, es los 251.045 millones de colones. Todo esto está en millones de colones. Y el neto, pues, sería la diferencia de los activos circulantes menos los pasivos circulantes. Por lo tanto, podemos decir que el capital de trabajo neto de Florida Ice and Farm es 10.481 millones de colones. ¿Ok? ¿Y alguna duda en este apartado con el tema de capital de trabajo? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿El capital de trabajo es con lo que la empresa contó durante este periodo eh, para, bueno, para utilizarlo? Sí, el capital de trabajo, si estamos hablando del capital de trabajo bruto, sería todo el activo circulante con el que contó la empresa, ¿verdad? Ya si usted me dice documentos por cobrar a largo plazo, esto ya es activo, no es activo circulante, es activo a largo plazo, o activo no circulante. Entonces, no sería parte del capital de trabajo, porque capital de trabajo es el total de activo circulante únicamente. Y si me dices que el capital de trabajo neto de la empresa son 10.481, eso sería la diferencia entre el circulante menos el pasivo circulante. Activo circulante menos pasivo circulante. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, muchas gracias. Perfecto. Ok. En la administración del capital de trabajo se busca tomar dos decisiones. La primera es, ¿cuál es el nivel óptimo de inversión en activos circulantes, activos corrientes? ¿Y cuál es la mezcla apropiada para financiar estos activos circulantes?
¿Buscamos financiamiento a corto plazo o buscamos financiamiento a largo plazo? ¿Cuál es ideal? ¿Verdad? Entonces, por un lado, ¿cuánto activo circulante necesitamos? Y por otro lado, ¿cómo vamos a financiar ese activo circulante? Esas son las dos decisiones trascendentales en la administración de capital de trabajo. Pues bien, aquí vamos a tomar en cuenta estos dos elementos o estas dos premisas, que la primera es rentabilidad, es inverso a la liquidez. O sea, entre mayor rentabilidad tenga, mi liquidez va a ser menor. Y por otro lado, la rentabilidad es proporcional al riesgo. O sea, entre mayor rentabilidad voy a tener, mayor riesgo probablemente voy a incurrir. Entonces, si lo vemos con una gráfica, partamos del hecho de que una empresa está valorando en tener una de estas tres políticas de administración del capital de trabajo o administración del activo circulante. La política A, que es conservador, la política B, que es intermedia, o la política C, que es agresiva, o sea, un poquito más riesgosa. Entonces, aquí en este gráfico podemos ver de este lado, en este eje, es el nivel o la cantidad de activo. Y en el eje X vamos a ver la cantidad de producción, que es igual a la rentabilidad. Entonces, en una política agresiva, por ejemplo, a este mismo nivel de producción, vamos a tener un activo circulante menor que si fuese una política intermedia o una política conservadora. Entonces, si tenemos una política agresiva para producir, por ejemplo, digamos, 20,000 unidades de inventario o vender 20,000 unidades de computadoras, por poner un ejemplo, vamos a tener un nivel de activo circulante más bajo que si tuviéramos una política intermedia. La política intermedia va a requerir un poquito más de activos circulantes para generar la misma cantidad de unidades para vender. Y si tenemos una política conservadora de capital de trabajo, vamos a requerir mayor activo circulante. Entonces, recuerden que, no sé si se acuerdan de la razón de la prueba ácida, por ejemplo, o cuando agarrábamos y comparábamos lo que son los activos circulantes y le restábamos o lo dividíamos entre los pasivos circulantes, sacábamos una proporción, ¿verdad? Entonces, entre mayor activo circulante tuviésemos, mayor capacidad íbamos a tener para poder responder a esos pasivos. Entonces, aquí funciona igual. Entre menor activo circulante tengamos para producir, o sea, vamos a ponerle un ejemplo. Yo voy a tratar de tener la menor cantidad posible de activos para no tener tantos costos en bodegaje, en inventario, en manejo de inventario, y eso me va a aumentar la rentabilidad. Entonces, pero me va a generar un riesgo porque al tener menor cantidad de inventario, mi activo circulante va a ser menor, entonces voy a tener menor capacidad de poder responder a mis pasivos circulantes. Bueno, entonces, ese es el gran dilema que hay a la hora de administrar capital de trabajo. Por ejemplo, digamos, como Ujú. usted quiere dar a entender esto, sí, se aumenta el riesgo porque uno al tener, digamos, menor cantidad de activos circulantes, por ponerle un ejemplo, de ahí, si usted tal vez está alquilando una bodeguita pequeña, ¿verdad? Que le sale más barato que una grande, entonces tal vez tiene menos inventario, pero usted corre el riesgo de desabastecimiento, por ejemplo, si se le acaba más Es rápido, correcto. o que no, lo contrario, que tal vez aunque sea poquito, no se le vende. Entonces, si no se le vende, no tiene plata después para pagar sus deudas. Eso es como lo que usted quiere dar a entender, más o menos. Sí, excelente el ejemplo del inventario, porque, por ejemplo, si yo sé que durante un mes voy a vender 100 unidades de X producto y decido tener 101,
para tener uno ahí de reserva, para tener la menor cantidad de inventario posible. Pero ¿qué pasa si llega en determinado momento un pedido adicional y no puedo hacerle frente? O ante una necesidad de de alguna emergencia, no voy a tener liquidez para poder trabajar o para generar nuevas ventas, ¿verdad? Claro, al mantener menor cantidad de inventario, voy a tener menos costos por mantener inventario. Entonces, mi rentabilidad a la hora de vender esas 100 unidades va a ser alta que si yo tuviera todavía 50 unidades ahí en la bodega para vender. Es exactamente eso, es como tratar de no estar con lo justo, a menos que ese sea tu intención, ¿verdad? Dependiendo del tipo de negocio, te puede permitir casi que trabajar con el sistema justo a tiempo, ¿verdad? Lo que entra a la bodega es lo que voy a vender al día siguiente. Pero eso depende de la actividad a la cual se dedique la empresa. Entonces, dependiendo de eso y de las políticas o el riesgo que quieran tomar los socios de la empresa y junto con la junta directiva, pueden decidir si toman una política conservadora, intermedia o agresiva en el manejo del capital de trabajo. ¿Alguna duda aquí, chicos? Si ¿Sí te quedó fuera claro? tal vez, sí, sí me quedó claro, más bien le iba a preguntar que, digamos, desde el punto de vista suyo como analista financiero, economista o administrador, ¿podría usted tal vez pensar como que la política intermedia sería como tal vez la más neutral, por decirlo así, tal vez podría ser la más conveniente? Obviamente que después de hacer ese análisis, ¿verdad? Porque tampoco es la idea hacer lo contrario. Yo me imagino que si uno tiene la política conservadora es totalmente lo contrario, es estar acumulando un montón de cosas que tal vez no se van ni a vender y al final vas a tener que hacer como liquidaciones o ese tipo de cosas para colocarlo, podría ser. Entonces, como que tal vez uno pudiera inclinarse un poco más por la intermedia. Depende Eso, siempre del negocio. eso depende del negocio, depende de la actividad. Sí, si la venta de tus productos o el servicio es, por ejemplo, muy exclusivo, por poner un ejemplo, necesitas, por ejemplo, la empresa Boeing, la que fabrica aviones, y a ellos no les sirve tener 50 aviones ahí en bodega, ¿verdad? Ellos normalmente trabajan contra pedido o ya saben que necesitan X cantidad, a lo mucho van a tener un par de aviones más de lo que ellos venden normalmente por año. Entonces, dependiendo del tipo de actividad, es importante que el analista, tanto financiero como contable, pueda discernir cuál es la política que mejor se ajusta a la necesidad de la empresa. Si te respondo a la pregunta, Sí, claro, más bien muchas gracias un por gusto. esos ejemplos, son muy entendibles. Okay. Profe, perdón que le Sí, interrumpa, nada más una consulta. Lo que no me queda muy claro es la rentabilidad es contrario a la liquidez, inverso a la liquidez. no, sí, es correcto. Porque vamos a ver, si a mayor liquidez, menor rentabilidad, ¿verdad? Porque es el ejemplo que les ponía del inventario. Si yo tengo mucho inventario que no está saliendo de la bodega porque tengo una política conservadora, por ejemplo aquí, tengo un alto nivel de activos circulantes para la misma cantidad de venta que tengo, yo voy a incurrir en gastos por tener ese inventario ahí en bodega, ¿verdad? Por ese manejo de inventario, mi costo unitario va a aumentar. Por eso es que la rentabilidad va a ser menor. Por poner un ejemplo, una computadora tal vez me genere, me cueste 100 y lo vendo en 120, pero por tenerlo ahí en la bodega guardado más de 2 semanas, más de un mes, esos 100 se me convierten en 105. Entonces ya mi rentabilidad no va a ser 20, va a ser 15, porque el precio no lo puedo modificar. Ok, perfecto, gracias. Ok. Bien,
Clasificación del capital de trabajo. Tenemos dos tipos, el permanente y el temporal. El permanente es el mínimo requerido en el largo plazo, que sabemos que vamos a necesitar ese capital de trabajo y no podemos disminuir de ahí. Igualmente depende del tipo de actividad que tengamos, que no nos podemos arriesgar a tener menos que ese capital de trabajo, un monto menor. Y el capital de trabajo temporal, eso va a variar dependiendo de la temporada. Un ejemplo clarísimo son las tiendas, por ejemplo, de electrodomésticos como Goyo, Monge y todas estas similares, que ellos van a tener un activo circulante permanente durante toda la época del año. Pero, ¿qué pasa? El Día de la Madre van a tener mayor inventario, vuelve a bajar y vuelve a subir para Navidad y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que lo que mantiene, ellos van a tener que tener guardado disponible en la bodega un activo circulante permanente, fijo. Y para esas épocas, porque son picos de venta temporales, van a necesitar mayor inventario, pero en momentos específicos. Ok. Ya vimos qué se busca con el capital de trabajo, qué tipos hay. Y necesitamos también saber qué tipo de financiamiento de activos circulantes necesitamos. Entonces tenemos que pensar o financiamiento a corto plazo o financiamiento a largo plazo. Entonces, el financiamiento a corto plazo, por ejemplo, tenemos que el riesgo es mayor. Aquí les presento un cuadrito donde podemos ver que el riesgo es mayor en el financiamiento a corto plazo y en un financiamiento a largo plazo es menor. ¿Por qué? Porque al tener un financiamiento a corto plazo tengo que hacerle frente más rápido o más pronto al pago. Entonces el riesgo de incumplir va a ser mayor que respecto a un financiamiento a largo plazo, que voy a tener más chance de poder responder esa deuda. En cuanto a tasas de interés, un financiamiento a corto plazo normalmente son mayores que los financiamientos a largo plazo. Por poner un ejemplo, las hipotecas tienen unas tasas menores que, por ejemplo, un financiamiento personal y que tiene una tasa hasta inclusive el doble. Y los costos, pues el financiamiento a corto plazo son menores, las comisiones normalmente son menores, pero en el financiamiento a largo plazo sí son un poco mayores las comisiones que cobran las entidades financieras. Entonces, teniendo claro qué ventajas y desventajas nos trae un financiamiento a corto plazo versus uno a largo plazo, se tiene que decidir cuál de estos mecanismos vamos a utilizar para poder financiar esos activos corrientes. Ok, entre más se conozca la empresa, pues con mayor certeza podemos financiarnos o manejar nuestro capital de trabajo, ¿verdad? Y eso depende o eso nos obliga a nosotros como analistas contables o financieros conocer realmente la actividad de la empresa, ¿verdad? Para poder determinar qué nivel de financiamiento requerimos. Vamos a ver y vamos a tocar el primer activo circulante o el más relevante, el que es más líquido. Motivos para tener efectivo en las compañías. Bueno, todas las empresas necesitan tener efectivo, ¿verdad? Para poder realizar sus transacciones día con día. Entonces, las empresas pueden tenerlo por varios motivos. Transaccional, que es para atender diferentes pagos diarios del negocio, ¿verdad? Su día a día. El especulativo, que sería para aprovechar oportunidades temporales, que salga una oportunidad de negocio en determinado momento. Precautorio, para tenerlo ahí guardado un monto X por si sucediera alguna necesidad repentina. Y esto, este manejo de este efectivo, independientemente si es transaccional, especulativo o precautorio, pues al final lo que buscamos es agilizar el ingreso de ese efectivo y retardar la salida de ese efectivo, ¿verdad? Entre más tiempo tengamos el efectivo nosotros, podemos sacarle mayor rentabilidad y podemos también invertirlo en valores comerciales, ¿verdad?
Ok, ¿cómo podemos agilizar los ingresos de efectivo? Ustedes dirán, pero ¿cómo hago para hacer que el efectivo entre más rápido? Si eso depende de las ventas, pero no solamente están las ventas, porque también están las ventas a crédito que no necesariamente tenemos el efectivo inmediatamente. Si todas nuestras ventas son en efectivo, pues no hay problema, ¿verdad? Tenemos más rápido que eso no puede ser, pero si tenemos ventas a crédito, pues lo que buscaríamos posterior a la venta sería agilizar el método de cobro, ¿verdad? Entonces, en ese caso, buscaríamos simplificar y preparar el envío de facturas, acelerar el envío de pagos de clientes a la empresa. Esto ahora ya no es tan, vamos a ver, ya no es tanto problema porque el libro de texto se basa en una teoría un poquito, ya un poquito de años para atrás, en donde las empresas se pagaban con cheques. Entonces, la empresa que estaba cobrando el cheque, lo que buscaba era tratar de ir lo más rápido posible por el cheque y lograr cambiarlo y convertirlo en efectivo lo más rápido posible. ¿Para qué? Para poder ya contar con ese efectivo, ¿verdad? Entonces, si la empresa duraba 1, 2, 3, 4 o hasta más de una semana en cobrar ese cheque o ir por el cheque o recibir el cheque, pues era tiempo donde perdía la posibilidad de invertir ese dinero. Pero ahora con las transacciones en línea, pagos en tiempo real, pues eso se ha ido disminuyendo, aunque algunas empresas todavía pagan algunas cuestiones con cheques, ¿verdad? Pero se ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Por otro lado, reducir tiempo en los pagos recibidos que se queden en la empresa como fondos aún no cobrados. Por ejemplo, el caso típico, lo más usual es el cheque, que el banco tal vez, bueno, la empresa recibe el cheque, va al banco, lo deposita, pero mientras el banco valida el cheque, si hay fondos, pues ese tiempo perdido es dinero, ¿verdad? El dinero perdido para la empresa. Este tiempo, ese lapso que hay entre el acelerar el proceso de pago de tu cliente y transformar ese pago en dinero líquido y exigible o efectivo, se le llama flotación de cobranza. Y la flotación neta sería la diferencia entre el efectivo en libros versus el efectivo en bancos. Suele pasar por ese mismo problemita que tenemos con los cheques o inclusive algunas transacciones que se hacen diferidos en el tiempo, temas 1. Es que ahora tal vez nosotros estamos más acostumbrados con el Simpe móvil, ¿verdad? Que la plata, y pagamos inmediatamente, la plata se debita de una cuenta y se pasa a la otra cuenta inmediatamente, pero a veces hay, a nivel de empresas, se dan transacciones entre entidades financieras en donde yo hago un pago, pero lo hago que se aplique al día siguiente o 2 días después. Entonces, yo le puedo mandar el comprobante de la transferencia hecha a la empresa o a mi proveedor, pero mi proveedor no va a contar con ese dinero, pero sí lo va a registrar en la contabilidad, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de lo que realmente hay en libros versus de lo que realmente hay en el banco, a eso se llama flotación neta, esa es la diferencia. Puede ser que yo ya acredité a mi empresa que yo ya le cobré a un cliente porque me pagó en cheque, me pagó 1.000.000 de colones, pero resulta que en el banco ese 1.000.000 de colones no está. ¿Por qué? Porque todavía el mensajero no ha ido al banco a dejar ese cheque, a hacerlo efectivo. Eso es flotación neta. Ok, en el tema, siguiendo con el tema de agilizar los ingresos de efectivo, el ejemplo típico que les estaba mencionando del cheque, pues tenemos como 4 etapas, ¿verdad? El primero que sería el cliente envía el cheque, nos envía el cheque a nosotros. Ese lapso hasta que nosotros como compañía recibimos el cheque se llama flotación de envío. Una vez que lo recibimos nosotros y lo enviamos o depositamos el cheque en el banco que nosotros utilizamos, se llama flotación de proceso. Y entre el momento en que nosotros depositamos el cheque en el banco que estamos utilizando y el momento en el que
ese banco dice, ah, sí, este cheque sí tiene fondos, tomen, te voy a pasar este dinero a tu cuenta. Eso se llama flotación de disponibilidad. Estos dos últimos juntos se llama flotación de depósito, que es el proceso de depositar el cheque. Y todo junto, todo este proceso se llama flotación de cobranza, ¿verdad? Que es el proceso desde que el cliente envía el cheque, o no solo el cheque, sino que también cualquier medio de pago, hasta que efectivamente nosotros tenemos el dinero acreditado en nuestra cuenta. ¿Alguna duda aquí, chicos? Esto es como describir el día a día de una empresa. Ok. Por un lado, Profe, de hecho que en Estados Unidos es así porque uno manda los bills por regular mail y a veces tardan y no llegan y bueno, es un despelote porque hasta no le mandan cartas y todo diciendo que cobranza y toda esa cuestión y a veces hasta los pierden, imagínense, y ni llegan y hay que volver a mandar un cheque. Era qué horrible es en Estados sí, Unidos. imagínense si a nivel interno, con un simple cheque a nivel interno, pueden darse estos retrasos. Ahora imagínense en operaciones transnacionales, ¿verdad? No solamente con Estados Unidos, sino con Europa a la hora de enviar, porque ya a ese nivel las transacciones bancarias a veces no son tan efectivas o los mismos procedimientos que tiene tanto el proveedor como el cliente pueden ser muy burocráticos, llamémoslos así, que tiene que ir en un formato específico, o en un documento específico, o en un lenguaje específico. eh, entonces eso puede atrasar el que ese pago se convierta en dinero efectivo en nuestras cuentas bancarias. Excelente ejemplo, muchas gracias. Ok, retardar pagos de efectivo, ese es el otro punto que estamos buscando, ¿verdad? En la administración del capital de trabajo y específicamente en el efectivo. Por un lado, acelerar el ingreso del efectivo y por otro lado, retardar lo más posible la salida de efectivo, ¿verdad? Porque entre más lo retardemos, nosotros podemos jugar más con ese efectivo a lo interno. Ok. Cuando hablo de jugar, pues es un juego con la flotación, o sea, reducir los saldos en el banco e invertir los fondos para ganar un rendimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues minimizando los tiempos en el que el efectivo está inactivo mediante varios mecanismos. Por un lado, podemos controlar las salidas de dinero de varias formas. Por ejemplo, el pago con letra de cambio, que ya no se usa mucho ahora, honestamente, porque esto ya es como, digamos, de la vieja guardia, que eran unos documentos donde prácticamente lo que se retrasa es el pago, pero los bancos cobran más por esos trámites. Luego los desembolsos de nómina y dividendos, pues uno puede, como contador o financista de la empresa, decir, bueno, se va a pagar los 15 y los 30 de cada mes al personal, pero los recursos antes de ese día, inclusive el mismo día antes de la hora que voy a hacer el pago, puedo esperarme hasta las 5, 6, 7, 8 de la noche a hacer los pagos, pero antes de eso lo voy a tener ganando intereses o invertirlo en valores comerciales que se, que se, que se liquiden en esa fecha para yo poder hacer los pagos, y todo eso se puede hacer de manera automática ahora. También las cuentas con saldo cero, y algunos bancos ofrecen el servicio de yo te administro estas cuentas y si tú me dices que te lo mantenga en cero, toda la plata que usted deposite en esa cuenta, yo te lo invierto en inversiones, las famosas overnight, que permanece el recurso durante la noche ganando unos intereses. ¿Ok? Eso es el manejo ya de la cuenta bancaria en sí, de los dineros que tenemos en las cuentas bancarias, que podemos hacer uso de los servicios que algunos bancos ofrecen, ¿verdad? Que es el manejo de la cuenta y mantenerlo en saldo cero para que ellos nos paguen unos intereses mientras ellos también trabajan con ese dinero. Pero también podemos nosotros invertir directamente en valores comerciales, inversiones a corto plazo, transitorias o bursátiles, hacer inversiones prácticamente relámpago,
por ejemplo, en el Banco Central tiene algunos instrumentos donde algunas empresas pueden, principalmente los bancos, pueden hacer inversiones de horas, de días, 2, 3 días, ganar algunos intereses. Entonces eso maximiza el rendimiento que tenga la empresa porque es efectivo que no está utilizando, entonces lo aprovecha para generar un rendimiento adicional. Ok, estos segmentos portafolios entiéndanlos como un grupo de títulos, valores en los que se invierten. Pueden ser de varios segmentos, o se pueden dividir en varios segmentos. Puedes tener un portafolio que sea el segmento de efectivo rápido, que sería para necesidades operativas no previstas, ¿sí? De algo que tú sabes que lo puedes liquidar inmediatamente para hacerle frente a algo imprevisto. Puedes tener otro segmento que sea de efectivo controlable para pagos que tú sabes que vas a hacer pagos, por ejemplo, el del planilla, 15 y 30 de cada mes. Entonces, ese segmento lo puedes controlar y tener, invertirlo a más días, ¿verdad? No tan a corto plazo como el efectivo rápido. Y está el segmento de efectivo libre, que sería un efectivo adicional invertido a corto plazo, que igualmente lo puedes tener con la característica de que se pueda liquidar en cualquier momento. Bien, ¿qué se busca o qué variables se puede considerar para seleccionar los valores a invertir? Pues, bueno, tal vez los que no conozcan mucho sobre títulos valores, pues tenemos varios, en Costa Rica tenemos los CDPs, los certificados de depósito a plazo pueden contar como títulos valores, acciones como, bueno, la empresa que vimos hace poco, Florida Ice and Farm, tiene acciones, acciones de otras empresas también tenemos ahí, pero todas comparten características específicas, deben de tener estas 4: seguridad, hay una probabilidad de obtener de regreso esos recursos que se invierten, ¿verdad? Todo título valor tiene este nivel de seguridad, de hecho se califican, hay calificadoras de riesgo que califican los títulos valores y entre más alto es, pues la seguridad es mayor, ¿verdad? También tenemos la característica de la bursatilidad o liquidez, que es la capacidad de convertirlo en efectivo rápidamente. Pues aquí probablemente también juegue mucho el nombre de, por ejemplo, si estamos hablando de acciones, es diferente hablar de acciones de la cervecería o de la Coca-Cola versus una empresa que en la vida hemos escuchado, ¿verdad? Y difícilmente va a ser un poquito más complicado volver a vender esas acciones que compramos. También el tema de vencimiento, que sería la vida útil del título valor o cuándo vence, y el rendimiento, que se puede reflejar de 2 formas, en tasas de interés o de apreciación del valor del título en sí. Por poner un ejemplo, ustedes pueden comprar en este momento acciones de Google en $100 y tal vez mañana amanezcan a 120, ya te ganaste $20 solamente con el incremento del valor. O puede ser también un bono de cualquier otra empresa que no solamente te va a pagar un interés, qué sé yo, un 5%, por ejemplo, te ganas ese interés, pero también puede aumentar su valor ese bono porque en el mercado están siendo buscados o es bastante apetecido. Todo depende cómo se mueva el mercado. Pero al final son estos 4 elementos los que se valoran para determinar en qué tipo de títulos valores vamos a invertir. Seguridad, bursatilidad, vencimiento y rendimiento. Ok. Vamos un poquito más ya al cálculo de lo que son los rendimientos de los títulos valores comerciales. En este apartado en el libro habla sobre cómo calcular el rendimiento para títulos que no pagan interés. ¿Por qué solamente para los que no pagan interés? Porque los que pagan interés ya sabemos, los que ya llevaron mate financiera, calcular la tasa o el rendimiento basados en una tasa de interés. Nada más aplíquele la tasa de interés al plazo X, ¿verdad? Ahí tenemos el rendimiento. Pero ¿qué pasa con títulos que no tienen interés? Ustedes dicen, pero
Entonces, ¿cuáles son ese tipo de títulos que no pagan interés? Entonces, ¿cuál es la ganancia? Pues es lo que les explicaba anteriormente, es la apreciación de su valor en el tiempo, en el mercado. Y hay dos formas de averiguarlo. El primero que sería el modelo de rendimiento equivalente al bono, que sería básicamente para calcular el rendimiento nominal, y aplicaríamos esta fórmula, donde VN es igual a valor nominal, PC precio de compra y DV días para el vencimiento. Bien, ahorita vamos a ver un ejemplo más sencillo, más tropicalizado, con un ejemplo real en Costa Rica. Y el segundo modelo, la segunda forma, sería el modelo de rendimiento anual efectivo. También recuerden que cuando calculábamos los rendimientos basados en tasas de interés, teníamos tasas de interés nominales y tasas de interés efectivo, pues aquí también. Ahora sí, vamos a un ejemplo. ¿Ok? Bueno, para los que tal vez no estén familiarizados con qué significa rendimiento anual efectivo, pues es que lo que pasaría si yo durante un año reinvierto esos intereses cada vez que vencen y los reinvierto y los reinvierto. Entonces me van a generar un mayor rendimiento que si fuese de manera nominal. Vamos a poner un ejemplo. Costa Rica tiene unos bonos que se llaman, por lo menos el gobierno, se llama cero cupón. Lo que hacen estos títulos es que te los venden a un X valor. Bueno, el título vale X monto y vence, por ejemplo, en 5 semanas, pero hoy te va a costar 1980. En 5 semanas va a costar 2000. Entonces, ¿cuál es la ganancia? La diferencia que va a haber entre 1980 y los 2000. Ven que aquí no hay implícito una tasa de interés, no, explícitamente no hay una tasa de interés, pero sí se puede calcular. Para eso se usan estas dos fórmulas. Entonces, si utilizamos el modelo A, el de rendimiento nominal, pues simplemente cambiamos en los valores, valor nominal, que serían los 2000, precio de compra, 1989, dividido entre el precio de compra, y eso lo multiplicamos por los días del año, y los días para el vencimiento. 5, porque son 5 semanas, por 7 días que tiene cada semana, entonces nos va a dar 0,1053, lo multiplicamos por 100 para sacar la tasa de interés y nos da un rendimiento del 10.53%. No solamente Costa Rica maneja este tipo de títulos, todos los países tienen títulos de estas características sin interés, son como cero cupón. Estados Unidos también tiene unos valores del tesoro, bonos del tesoro que son sin intereses, pero es porque te los venden, digamos, a un precio menor que el valor nominal. Y la segunda forma, o el segundo modelo para calcular el interés anual efectivo, pues aquí lo aplicamos, igualmente cambiamos los valores, REB, que sería este que ya calculamos aquí, ¿verdad? Que sería 10.53, dividido entre 365, entre los días para el vencimiento, elevado a todo este factor, y nos va a dar 11,05%. Esto quiere decir que ¿qué pasaría si yo agarro este título y estos intereses cuando me vencen lo vuelvo a invertir hasta completar el año completo, valga la redundancia? Eso se nos convertiría en un rendimiento anual de 11.05. Entonces ven que el rendimiento efectivo es mayor que si fuera una tasa nominal. Entonces, básicamente, estas son las formas para calcular cuál es el rendimiento en los valores comerciales. Después de haber evaluado qué tipo de valores comerciales vamos a invertir, ese efectivo que tenemos adicional, haber evaluado la bursatilidad, la seguridad y todo, ahora sí, ok, vamos a ir por este tipo de títulos que tienen este nivel de seguridad, son fácilmente intercambiables. Ahora sí, necesito saber cuánto rendimiento me va a generar. ¿Cómo lo puedes calcular? Se calcula de esta forma. ¿Ok?
para aquellos que no tienen tasas de interés, ¿verdad? Porque los que tienen tasas de interés lo calculan con la fórmula de interés compuesto o interés simple, dependiendo del título que estén adquiriendo. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Alguien Profe, preguntó en el chat que por qué el de las 5 semanas lo multiplicó por 7. Creo que es el de la RAE. Preguntó eso. DV es días para el vencimiento. Entonces, el ejercicio dice que el vencimiento es de 5 semanas. Entonces, es 5 por 7, que sería 5 semanas por 7 días cada semana, para sacar el total de días al vencimiento, que serían 35 días, ¿verdad? ¿Sí le quedó claro? ¿Sí queda claro, Profe, chicos? Sí. si en este caso son 5 semanas, pero si dice, por ejemplo, 2 meses, si damos la información o lo que sea, lo dan en meses, sería 2 por 30. Sí, si no te indica los días exactos, pues multiplica si son semanas por 7, si son meses por 30, dependiendo de qué variable te den, ¿verdad? Porque inclusive te pueden decir bimensual o trimestral, entonces tenés que hacer la conversión a días. Porque hay una premisa, aquí se está utilizando los días completos del año, entonces abajo tiene que expresarse en la misma unidad de medición, que sería días, ¿verdad? Ese es el cuidado. Perdón, justamente eso iba a preguntar si siempre son 365 días. Salvo que lo indique, que se indique lo contrario, te pueden decir 366, sí se usa 365. profe, Bueno, siempre entonces. Ujú. ¿quién estaba por ahí? Yo, perdón, nada más para hacer la consulta. Entonces, siempre para calcular bajo el modelo de rendimiento anual efectivo, es necesario primero calcular el rendimiento nominal. Sí, es correcto. Ok. Eh, Otra Por consultita. esta ¿Esta partecita. PPT usted no la va a compartir o no? Eh, Solo la no sé si tutoría queda grabada. sí, solo la tutoría queda grabada. No hay posibilidad de tener la PPT. No sé si la cátedra lo va a subir. Ok, Igual solo para hacer un yo se los recorte. facilito a ellos. Ok, Gracias. chicos, con mucho gusto. Sí, exactamente. Si van a calcular la RAE, necesitan el REP, ¿verdad? Porque parte de la fórmula es parte de la REF, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Profe, es que vieras que estoy tratando de meter la fórmula en la cal y vieras que no me da lo que dice ahí. Yo no sé por qué será, si será que es que hay que hacerlo por partes y Paréntesis, no todo de una vez. sin No, estoy problemas poniendo son. los paréntesis exactos, así como están. No sé si será que es que tengo que calcular primero una cosa y después otra, como para que Sí, la calculadora podría lo ser. calcule bien. Sí, tal vez ahí si le pides ayuda a alguien para continuar con el tema de hoy. Sí, esos ya son detallitos en la calculadora, ¿verdad? Ok, chicos, vamos a continuar. Inversiones en valores comerciales, siguiendo con el tema de títulos valores. ¿Cuáles son los instrumentos comunes del mercado de dinero? Mercado de dinero es todo aquel mercado donde se negocia títulos, tanto del gobierno como de empresas. En el libro se habla básicamente de ejemplos de títulos en los Estados Unidos por aquello, para nada más para que tengan esa noción de que normalmente algunos de ellos no los van a ver aquí en Costa Rica. Por ejemplo, valores del tesoro, esos son básicamente del tesoro de Estados Unidos. Su contraparte aquí serían bonos del gobierno costarricense. Acuerdos de recompra de títulos de valores, esto sí es común aquí en Costa Rica. Aceptaciones bancarias. Bueno, los acuerdos de recompra es simplemente que usted tiene un título, yo te lo compro, pero por un plazo determinado con la promesa de que usted me lo va a volver a comprar. Eso es acuerdos de recompra.
Aceptaciones bancarias, nota comercial de promesas a corto plazo, donde un banco se compromete a pagar al portador del valor nominal al vencimiento. Es como una garantía de un banco, de que hay un papelito que el banco se compromete a pagar dicho monto en nombre de un tercero. Papel comercial, pagares no garantizados a corto plazo. Estos sí son más conocidos, son los pagares que a veces los que han sacado algún préstamo, bueno, o algo de crédito con el Goyo o, o empresas como estas. Uno siempre firma un pagaré, ¿verdad? De que uno se compromete a pagar el monto, el valor, X cantidad de cuotas y a tal valor. Certificados de depósitos negociables son inversiones en denominaciones alta, en un depósito de periodo negociable, en un banco, institución de ahorro. Estos son muy similares a los certificados de ahorro a plazo, que tal vez algunos hayan tenido la oportunidad de invertir. También, inclusive ahora los bancos en las páginas web, uno puede hacer inversiones, certificados a plazo. Es este tipo, ¿verdad? Y solamente que esos sí no son negociables, porque usted acepta la tasa que te está ofreciendo el banco y solamente usted lo puede cobrar. En cambio, hay otro tipo de certificados en los que sí se puede negociar la tasa o inclusive se puede endosar de que, por ejemplo, vos invertiste durante 5 meses, pero resulta que los 2 meses necesitas la plata y lo puedes endosar y vendérselo a alguien para que esto espere los 5 meses y lo cobre. Y los eurodólares, que evidentemente no es un título aquí en Costa Rica, son depósitos en dólares estadounidenses en un banco fuera de Estados Unidos. Esos son los ejemplos más comunes que trae el libro. Y vamos con políticas de crédito y cobranza. Ok, ya vimos capital de trabajo, ¿verdad? ¿Qué significaba? ¿Cuáles son los compuestos? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué se busca con esa administración del capital de trabajo? Que es todos los activos circulantes. Hemos visto qué podemos o cómo podemos manejar o administrar el efectivo, ¿verdad? Y ahora vamos con la siguiente partida, que sería las cuentas por cobrar. Pues básicamente los que tal vez ya trabajan en alguna empresa que otorga créditos, pues hay políticas de crédito y cobranza, que es parte de la administración de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Y estas políticas de crédito empiezan con estándares de crédito, ¿verdad? La calidad mínima que exigen que tengan sus clientes para poderles dar crédito. Y se establecen los términos del crédito, ¿verdad? Un periodo de crédito X, un tiempo total durante el cual se extiende el crédito para que éste pague la deuda. Un periodo de descuento, puede haber un periodo de descuento, ¿verdad? Por pago en efectivo, que si me cancelas antes del tal plazo, pues te descuento X cantidad, un porcentaje, y que sería el mismo descuento por pago en efectivo, que no es es como si me pagas en efectivo y no mediante tarjeta de crédito, puede ser eso, es como un pronto pago, ¿verdad? La fecha temporal, y estos son algunas, vamos a ver, si se me viene un ejemplo cotidiano. Sucede mucho en importadores que, por ejemplo, la persona que fabrica o la empresa que fabrica cierto artículo que es de venta en ciertas temporadas, entonces le vende anticipadamente a ese distribuidor y le ofrece un descuento, ¿verdad? Entonces dice, si me lo compras ya, por poner un ejemplo, digamos que yo venda queques navideños en este momento. Entonces le puedo decir, mira, si me compras, yo vendo $1 cada queque. Pero si tú me compras 1000 y me los pagas en este momento, te los dejo a 0.80 centavos, pero me los pagas ya y cuando venga la época navideña tendrás ahí los 1000 queques navideños. Eso es un ejemplo de fecha temporal. ¿Ok?
Y políticas y procedimientos de cobranza, combinación de procedimientos de cobro como llamadas, faxes, correos, visitas personales, acción legal y agencias de cobranza. No sé si alguno que tal vez haya tenido alguna deuda, si se atrasa un día, me ha pasado a mí que, es más, el mismo día que me toca tal vez no ha vencido, qué sé yo, por ejemplo, típico ejemplo son las tarjetas de crédito, ¿verdad? Hoy vence y hoy mismo te están llamando, recuerde, su día de pago es el día de hoy. Eso es parte de políticas y procedimientos de cobranza, ¿verdad? Para que asegurarse que el dinero les entre. Ok, ustedes dirán, pero bueno, eso son políticas, pero ¿cómo puedo mejorar o cómo analizo las políticas de crédito? Simplemente se establecen y punto. Pues no necesariamente, no es que simplemente se establecen. Se pueden analizar los pro y los contra de determinadas políticas de crédito y cobranza, si vale la pena o no ejecutarlas. En términos sencillos, costo-beneficio, ¿verdad? Por poner un ejemplo, y tal vez para que entiendan de ahora en adelante. Digamos que ustedes tienen la oportunidad de comprar una máquina que les va, eh, que les va a producir X cantidad de unidades más y les va a dar un rendimiento. Resulta que, por otro lado, también tienen a alguien que les está ofreciendo la oportunidad de una inversión, de que si en vez de que usted compre esa máquina, usted puede invertir ese dinero y te ofrece un 20% de rendimiento. Entonces, ¿cuál va a ser tu decisión o tu criterio para invertir en la máquina o invertir en esa inversión con esa otra persona? ¿Cuál sería? ¿Cuál te ofrece mayor rendimiento, cierto o no? Aquí tengo preguntas. Pues va a depender mucho, profe, porque ¿qué es lo que usted necesita más? Porque si usted en un negocio necesita una máquina para producir más cosas, obviamente usted va a ir a agarrar el otro que le está dando la máquina. Sí, Si pero usted necesita, al final se resume en rendimiento, porque las empresas están hechas para generar valor, ¿verdad? Generar el rendimiento a los accionistas. Ese es el objetivo principal de una empresa. Y entonces, al final, desde el punto de vista contable financiero, buscamos rentabilidad. Entonces, nuestras decisiones van a ir enfocadas a irnos por aquello que nos dé mayor rentabilidad y seguridad, por así decirlo también. Pero partimos del hecho de que de estas dos situaciones tienen el mismo nivel de certeza y seguridad. Ceteris paribus, los que han llevado un poquito ya de economía, o sea, todo lo demás se mantiene, es igual en todo, solamente que uno nos ofrece un 20% y la máquina, lo que esperaríamos es que mínimo nos ofrezca ese 20%, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si esa máquina, poniéndola a producir, nos ofrece un 15%? ¿Cuál sería la decisión lógica? de la otra, como usted dijo, porque uno busca siempre lo que le beneficia más. Es Y correcto. como te lo digo, eso es muy relativo, por eso le decía lo de la máquina, porque si usted al final dice, bueno, con esta máquina tengo más productividad, rentabilidad, obviamente me voy por la máquina, pero si el otro me está dando mejor opción o algo más barato o cosas así, entonces sí, uno lo valora bastante, ¿verdad? Es correcto, sí, al final lo que nos dé mayor beneficio, ¿verdad? Entonces, ya considerando todos los elementos, pues esto es lo que se busca también con la administración de cuentas por cobrar. Y pueden haber X cantidad de variaciones. Las que menciona el libro son, por ejemplo, relajar estándares de crédito. ¿Qué pasa si yo relajo mis estándares de crédito? No soy tan exigente a la hora de escoger mis clientes. Y, ok, puedo hacer un estudio, un análisis, un cálculo de cuánta rentabilidad me van a traer esos nuevos clientes, ese incremento en nuevos clientes versus lo que me va a costar tener o ese riesgo o el costo que me va a traer consigo el relajar esos estándares de crédito.
Igualmente el ampliar el periodo de crédito. ¿Qué pasa si no me voy por relajar estándares de crédito, sino me voy por ampliar el periodo de crédito, el plazo? Ya no le voy a dar un mes a mi cliente para pagarme, le voy a dar 2 meses. Ok, eso va en términos monetarios, va a tener un costo. Entonces lo tengo que comparar con cuál es el beneficio, cuál es el agregado en beneficio que me va a dar, si es mayor o menor al costo. O a la oportunidad de invertir ese dinero en otro lugar. Otro elemento también podría ser otorgar descuentos por pronto pago. Ok, mucha gente va a aprovecharlo, pero versus lo que ese dinero que me va a entrar versus el costo por dar ese descuento, ¿qué es mayor, el costo o el beneficio? Y por último, el riesgo de incumplimiento en cambio en políticas, ¿verdad? Si yo cambio alguno de estos, ¿cuál es el riesgo, el costo que tengo para tener clientes nuevos? Vamos a ver unos ejemplos que son los que están en el libro y se los voy a tratar de explicar un poquito más con fórmulas porque tal vez el libro no lo deja muy claro, pero aquí se los voy a dejar para que lo puedan ver de dónde salen esos números. Vamos a ver el primer escenario, que sería un ejemplo de cómo se analiza o qué cálculos se llevan a cabo para analizar si hacemos un cambio de políticas de crédito relacionado a relajar estándares de crédito. ¿Qué pasa si relajo los estándares de crédito en este ejemplo? Tenemos que la empresa tiene un precio unitario de 10 unidades monetarias, llámenle dólares, colones, euros, lo que sea. Costos variables de 8, ventas anuales a crédito de 2.400.000, una rotación de cuentas por cobrar de 12, incremento en ventas de 600.000. Si relajo estos estándares de crédito, tengo un estudio que me dice que mi incremento en ventas por relajar estándares de crédito me va a aumentar en 600.000 las ventas. Y mi costo de oportunidad, o sea, pensemos en aquella otra persona que nos ofrece que el dinero que voy a invertir aquí, mejor lo invierto acá y me va a ofrecer un 20%, que sería el costo de oportunidad. Y hay un periodo promedio de cobro en meses por el cambio de 2 meses. O sea, es un periodo de cobro un poquito alto. Al final, entonces, vamos a ver si hay un beneficio relacionado a este incremento en ventas versus el costo de oportunidad que tengo al relajar estos estándares de crédito. Entonces, básicamente vamos a comparar dos cosas. El rendimiento que yo tendría de lo que voy a invertir en esto, en relajar los estándares de crédito, con este costo de oportunidad, versus el rendimiento de esas ventas adicionales por relajar estos estándares de crédito. La idea es que las ventas o la rentabilidad de este aumento en las ventas sea mayor que el rendimiento que me ofrece esta otra alternativa, este costo de oportunidad. Entonces, vamos a necesitar esas variables para cada uno de ellos. Para calcular el rendimiento de ese costo de oportunidad que perdería, aquí les dejo las formulitas. Si aplicamos esto, por ejemplo, la rotación anual de cuentas por cobrar por el cambio, lo calculamos. Aquí les dejo, esto significa que este valor, rotación por cuentas por cobrar, lo dividimos entre el periodo promedio de cobro, nos va a dar una rotación anual de 6. Luego lo multiplicamos, luego calculamos las cuentas por cobrar adicionales de nuevos clientes, que en este caso nos da 100.000, que esto sale de agarrar el incremento en ventas, o sea, aumentamos las ventas en 600.000 y los dividimos entre la rotación que ya calculamos anteriormente, que sería este. Y siguiendo estos cálculos, aquí les voy a dejar de dónde sale cada uno de los valores. Calculamos un rendimiento de 16.000 basado en este costo o esta inversión que necesitamos para relajar los estándares de crédito. Ustedes dicen, pero ¿por qué 80.000?
Esto es lo que nos va a costar manejar los nuevos clientes que van a ingresar por relajar estándares de crédito. Pero resulta que tenemos un costo de oportunidad que nos dice que si agarramos estos 80,000 y los invertimos en este costo de oportunidad, nos va a generar 16,000 de rentabilidad. Ya sabemos entonces la rentabilidad que obtendríamos por este lado. Lo vamos a comparar con la rentabilidad de las ventas. Este es más sencillo. Simplemente se saca el margen de contribución, que sería, digamos, que la ganancia neta. 10 menos 8. La ganancia neta es 2, ¿verdad? Porque el costo variable de cada unidad es 8, pero el precio es 10. Nos ganamos 2. Y eso, las unidades adicionales proyectadas. F entre incremento en venta 600 y precio unitario dividido. Ok, eso nos va a dar 60,000 unidades. Si dividimos el incremento en ventas entre el precio unitario, nos va a dar 60,000 unidades. Multiplicamos esto por esto, nos va a dar 120,000 de ganancia neta. Si lo comparamos con los 16,000 del costo de oportunidad, pues nos va mejor si relajamos los estándares de crédito y nos ganamos esos clientes nuevos, ¿verdad? Si les queda claro este ejemplo, esto es un poquito más de práctica. Dado el corto tiempo que tenemos, aquí les dejo las fórmulas de cómo y cómo se calcula cada uno de estos montos, pero lo que quiero que les quede claro es qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que buscamos con estos cálculos. Pues simplemente sacar el costo-beneficio de cambiar alguna política en el manejo del crédito y la cobranza. En este caso, comparamos el rendimiento que tendríamos si invirtiéramos ese mismo dinero que vamos a gastar en esa relajación de estándares de crédito versus el rendimiento de las ventas adicionales que generaríamos. ¿Sí les queda claro la idea, chicos? Sí, profe, queda más claro que antes. Muchas gracias por el ejemplo. Ok. Esto es, digamos, un ejemplo con relajar estándares de crédito. Ahora vamos a ver otro ejemplito. Digamos que la dinámica es muy similar. ¿Qué pasa si amplío el periodo de crédito? Pues igualmente vamos a ver el costo-beneficio, el beneficio neto de hacer ese cambio en nuestras políticas de crédito y cobranza. Igualmente vamos a analizar el rendimiento que obtendríamos si invirtiéramos esos recursos en otra alternativa versus la rentabilidad de esas ventas adicionales, de esas ventas nuevas que obtendríamos por ampliar el periodo de crédito. Al ampliar el periodo de crédito van a llegar nuevos clientes y los actuales nos van a comprar más probablemente, ¿verdad? Entonces, esos datos son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, si comparamos y hacemos los cálculos, tenemos por un lado que la rentabilidad de las ventas en este ejemplo nos va a generar un incremento o una rentabilidad de 72,000 y el costo de ampliar el periodo de crédito es de 49,600. Básicamente ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el costo de ampliar el periodo de crédito? Pues primero el manejo de los clientes de esas cuentas por cobrar, ¿verdad? Porque al ampliar el periodo de crédito, mi rotación va a ser mayor, entonces el manejo de esas cuentas por cobrar tiene un costo y todo eso lo calculamos por acá. Costo variable de nuevos clientes y el costo total de los clientes originales y al final sumamos estos dos costos que serían los 200,000 más los 48 nos dan 248, que sería el costo total de manejar ese incremento en las cuentas por cobrar. Pero si esos 248 lo agarramos y lo invertimos al 20%, nos va a generar una rentabilidad de 49,600. Pero si comparamos esta rentabilidad versus la rentabilidad de las ventas, es mejor ampliar el periodo de crédito y no irnos por el costo de oportunidad.
¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí en vez de 49.600 diera 100.000? Pues no hacemos, como quien diría, tanto loco con ampliar el periodo de crédito, lo dejamos tal como está y agarramos esos 248.000 y lo invertimos en estos 20%, en esta otra opción que tenemos para generar una rentabilidad de 20%. Esa es la comparativa que se hace. Las empresas que manejan carteras de crédito hacen todo este tipo de análisis para determinar qué políticas de crédito van a manejar, ¿verdad? Cuando necesitan aumentar las ventas o cuando necesitan algún indicador, mover algún indicador dentro de sus razones financieras, ellos hacen este tipo de estudios para saber qué pueden variar, ¿verdad? Vamos con otro ejemplo. Igual la dinámica es la misma. Este ejemplo sería, por ejemplo, otorgar descuentos por pronto pago. Partamos de un escenario donde no tengo descuento por pronto pago, pero el gerente financiero desea saber qué pasaría si otorgamos un descuento del 2%, y cuál sería el costo-beneficio. Entonces empezamos aquí a analizarlo. Igualmente, y analizamos el costo de aplicar el descuento versus el rendimiento de esos de ahorros obtenidos por ese ingreso de dinero. Entonces calculamos los dos. Dice que el costo es de 36.000 versus un rendimiento de 50.000 que nos da el otorgar descuentos por pronto pago. Entonces, en este caso, el beneficio sería 14.000. Todos los escenarios dan positivo, ¿verdad? Pero es el ejemplo que trae el libro, pero básicamente es eso, comparar el costo versus el beneficio de cambiar una política de crédito y cobranza. Cualquiera de esas puede ser descuento por pronto pago, el que vimos anteriormente, ampliar el periodo de crédito y relajar los estándares de crédito. ¿Ok? Ahí les dejo los ejemplos para que puedan entender un poquito mejor lo que está en el libro. Aquí está otro ejemplo que es el riesgo de incumplimiento de cambio en una política. Tenemos dos ejemplos aquí. Bueno, el libro habla de dos ejemplos, la política A y la política B. Y les dejo de dónde salen los montos, cómo se calcula. Y igualmente al final lo que hacemos es calcular el rendimiento de esas ventas adicionales por el cambiar una política versus los costos que implicaría hacer eso. ¿Ok? Y bien, ustedes dirían, bueno, está bien, ya sabemos, digamos que ya podemos entrar a analizar de cuál es el costo-beneficio de administrar o cambiar una política de cuentas por cobrar o las políticas de crédito. Pero, profe, no nos has hablado de qué necesitamos hacer o qué análisis hacer para dar un crédito, o le damos crédito o el primero que venga. Pues no, eso lo podemos hacer mediante varias fuentes de información, estados financieros. Si tu cliente es una empresa grande, pues puedes solicitarle estados financieros, puedes solicitarle informes de clasificadoras de créditos, por ejemplo, si ya tiene créditos con algunas otras empresas. Hay empresas que se dedican a clasificar a sujetos de crédito. Verificación en el banco, saber qué tipo de cliente es, verificación comercial con otras empresas que sepas que él es cliente de esas empresas. Llamas, mira, este cliente me está pidiendo crédito a mí, ¿cómo les fue a ustedes con él? Y ahí van a tener una retroalimentación. Y también, obviamente, la experiencia de la propia compañía, ¿verdad? Lo primero es observar en la base de datos, que lo ideal es que cada empresa tenga una base de datos, verificar, bueno, esta persona, sí, nos ha comprado desde tal año,
Es nuestro cliente, sí se le ha dado un par de veces un plazo para pagar, ok, si es sujeto de crédito o no es sujeto de crédito. Ok, esas son las fuentes de información. El análisis de crédito, con base en esas fuentes de información, pues analizamos la liquidez, la fortaleza financiera que tiene esa persona y también para qué va a utilizar ese crédito, ¿verdad? Para qué va a utilizar los productos. Porque tiene que ser coherente lo que te está comprando versus para lo que lo va a utilizar, ¿verdad? Si no, inclusive podrías estar entrando en una red de estafa. Ahí involucra mucho un proceso de investigación secuencial, ¿verdad? No solamente las fuentes de información, sino se puede averiguar un poquito más. Sistemas de calificación de riesgo, hay empresas que se dedican a eso. Y al final, pues con toda esa información, decidimos si le abrimos una línea de crédito o no a ese cliente, ¿verdad? Y el límite, hay que establecer un límite, ¿verdad? Dependiendo de la liquidez que tenga la persona. Si mensualmente sabemos que tiene una liquidez mensual de 1 millón de colones, pues no le vamos a dar crédito por 5 millones de colones, ¿verdad? Porque sabemos que no nos va a pagar más si nuestro plazo de crédito es un mes. Entonces hay que ser coherente con esos plazos. Y si no nos queremos enredar con tanta o análisis, con tanta fuente de información, pues también tenemos la opción de subcontratar todo este proceso de crédito y de cobranza, que hay empresas que se dedican a eso. Y al final, pues ya hemos visto efectivo, el manejo del efectivo, el manejo de cuentas por cobrar y por último tendríamos la administración de inventarios. Tenemos varios tipos de inventario de materias primas, trabajos en proceso, productos en tránsito, productos terminados, que eso ya lo han visto tal vez en otros cursos. Y tenemos varios métodos de administración de inventarios, ¿verdad? Yo ya les había adelantado el que es el justo a tiempo, que básicamente que la idea es evitar altos niveles de existencia en bodega. Casi que lo que va entrando a bodega es lo que se va vendiendo, ¿verdad? Con pocos días de diferencia, inclusive de horas, ¿verdad? Hay algunas empresas que su actividad les permite producir con una diferencia de horas. Y también está el método de clasificación ABC, que controla más de cerca aquellos artículos más costosos que los menos costosos. Entonces le prestan mayor atención. Aquí tenemos un gráfico en donde, por ejemplo, los que son clasificados como A tienen un porcentaje bajo de artículos, pero concentran el mayor porcentaje de valor. Normalmente esto se repite mucho en las empresas, pareciera mentira, pero sí, muy pocas empresas se salen de este esquema, donde muy poca cantidad de inventario representa un gran porcentaje del valor económicamente hablando. Entonces aquí tenemos la cantidad de inventario y aquí el valor. Entonces en muchas empresas, entre el 10 al 20% del inventario es lo que más o menos representa el 70, inclusive 80% de su valor económicamente. Y ya luego viene un grupo B, que es un porcentaje no tan pequeño, pero ya no representa tanto valor. Y luego viene un montón de artículos que en cantidades son numerosos, pero su valor ya no es tan elevado. Por poner un ejemplo, el A representaría este 70%, ¿verdad? El B sería el pedacito que hay de aquí hasta acá, que representaría como un 20% del valor. Y el C, que es una gran cantidad de unidades de inventario, pero solamente representan en valor el 10%. Y esto se repite en la mayoría de las empresas manufactureras o distribuidoras. Son pocas las que se salen de este esquema. Vamos a ver. ¿Y alguna duda aquí? Hasta aquí, chicos. Seguí directo ahí. ¿Podría dar un ejemplo concreto de
qué tipos de artículos A, B o C, qué sé yo, digamos. Usted está hablando que son los A los que tienen como un mayor valor económico. Ujú, O ujú, sea, por ejemplo, pongamos joyas, digamos, si es una empresa que vende joyas o cosas así. Eh, el B sería algo como que vale menos, pero el C también es algo como que es muy barato de producir. ujú. ¿Es así o cómo es? Sí, Digamos, para más o entender. menos. Te voy a dar un ejemplo tal vez un poquito más sencillo. Las ventas de repuestos, ¿verdad? Las ventas de repuestos normalmente manejan, normalmente por experiencia tienen como menor cantidad de aquellas piezas costosas, como por ejemplo, qué sé yo, un techo panorámico, puertas, computadoras que van dentro de los vehículos, motores. Entonces, eso lo van a tener en menor cantidad, pero el costo, el valor de esos artículos es muy elevado, entonces va a representar mucho hablando monetariamente hablando. Ahora bien, este segmento B podría ser, qué sé yo, ventanas, bumpers, no sé, pueden ser tal vez algunos cables, cositas que tal vez no se ocupan más que estas, pero con mayor frecuencia, pero no representan tanto valor. Y por último tendríamos lo que sale más al menudeo, tornillos, tuercas, rótulas, compensadores, que tal vez no son de tanto valor, eh, pero sí tienen que tener en mayor cantidad. Esos tornillitos que van en los carros, que a veces se zafan, se sueltan, retrovisores, espejitos retrovisores, cosillas como esas, ¿verdad? Entonces, esto sucede mucho en las ventas de repuesto. La mayor cantidad de inventario representa un menor valor y menor cantidad que son de artículos más costosos y que tienen muy poca rotación, tienen un valor alto, pero que cuando se logra vender, el margen de ganancia es mayor, ¿verdad? No sé si te sirve el ejemplo. Sí, digamos, nada más que lo que me queda un poquito de duda es cuando usted dice mayor valor, se refiere a, ¿cómo decirle? Que a la empresa le Costo. cuesta, ajá, ok, Ujú. no necesariamente de venta, digamos, que lo venden y reciben más ingresos. Es más Y bien lo que le cuesta a usted como empresa, digamos, adquirirlos, tenerlos ahí, pero evidentemente, como dice usted, como son cosas muy caras, evidentemente hay que tener menos de eso porque tampoco la idea es tener algo muy caro que no se pueda vender. Es así, más o es menos. correcto, sí, es Ok, correcto. Sí. ok. Ok. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no, vamos con otro método, que sería el lote económico, que sería tener la cantidad de unidades de un artículo de inventario que deben solicitarse de manera que los costos totales se minimicen a lo mínimo, ¿verdad? Esto obviamente requiere un periodo de planeación, ¿verdad? No es algo que se va a dar automáticamente. Em, en las empresas hay cierta cantidad de unidades como mínimas que necesita tener en inventario. Para calcularlo, pues se utilizan estas fórmulas. Por ejemplo, el inventario promedio se calcula con esta fórmula que sería cantidad a ordenar entre 2. Se puede calcular el costo de mantener el inventario, que para eso está esta fórmula que sería costo unitario por cantidad a ordenar entre 2. Costo total de ordenar, pues cuánto me cuesta el ordenar, el hacer un pedido. Y también está el costo del inventario total, que sería la sumatoria de esto y esto, ¿verdad? El costo de mantener mi inventario en la bodega versus no, sumándole el costo de hacer cada pedido. Y al final podemos calcular el lote económico,
que esta es la simbología que se utiliza para describir el lote económico. La raíz cuadrada de 2 por costo de ordenar por uso total en unidades de inventario entre costo unitario de mantener la mercadería. Entonces, en un ejercicio o en la vida real, en una empresa, pues estos datos se averiguan o se dan o ya las empresas lo manejan y nada más sería calcular el lote económico o cualquiera de estos valores que necesites para algún estudio o algún análisis. Como ejemplo, partamos que la compañía Always Tech S.A. ha pactado con sus proveedores los términos de venta y lo fijaron en 5 días neto 30. Para los que no se han familiarizado con esta terminología o no han tenido la oportunidad de verlo en el libro, 5 días significa que tiene un 5% de descuento si paga en los primeros 10 días después de la compra y máximo hasta el día 30, pues no paga sin completo, sin derecho a descuento, después del día 10 hasta el día 30. ¿Ok? Entonces, esa es la política de venta, por así decirlo, que se pactó con ese proveedor. Y además tiene un uso de inventario de 210 unidades durante el periodo de 50 días. Su costo de ordenar es de 19 por pedido. El costo de mantener el inventario por ese periodo es de 5 por día. $5 por día, perdón, y el tiempo de entrega de cada pedido es de 5 días. Como ya ven aquí, ya tenemos el costo total de ordenar y tenemos el costo de mantener el inventario, ¿verdad? Ya lo dan. Entonces aquí ya tenemos el costo de mantener el inventario, el costo total de ordenar, y para calcular el lote económico, nada más sustituimos los valores. 2 por O, que tenemos que O es costo de ordenar un pedido, que lo tenemos por aquí, que es 19. Aquí nos dice $19 por pedido. Lo multiplicamos por el uso total en unidades de un inventario en el tiempo de ese periodo, ¿verdad? Que serían $210. Digo, 210 unidades durante el periodo de 50 días. Y todo eso lo dividimos entre el costo unitario de mantener la mercadería, que nos dice que es de $5 por día. Y eso nos va a dar 39.95. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de inventario ideal es de 39.95, o sea, 40 unidades. ¿Ok? Ese es el lote económico. El mínimo, por así decirlo. ¿Ok? Vamos a ver. También algunas empresas deciden también tener un inventario de seguridad, ¿verdad? No siempre estar así con todo bien cronometrado. A veces prefieren tener un inventario de seguridad, un colchoncito, y se puede determinar también en qué momento es necesario hacer un nuevo pedido, que sería el punto de reposición. El punto de reposición es la cantidad de inventario donde yo ya tengo que hacer el nuevo pedido. Y para eso hay una fórmula, que sería este punto de reposición, sería el tiempo de entrega por el inventario total en el periodo de planeación entre días de planeación. Esto es para el punto de reposición si la empresa no tiene inventario de seguridad, pero si tiene inventario de seguridad, aplicamos la misma fórmula, solamente que le sumamos el inventario de seguridad. Aquí me comí la D. ¿Ok? Utilizamos el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, nada más que le vamos a agregar que podría considerarse un inventario de seguridad de 7 unidades. Entonces, si calculamos el periodo de reposición sin inventario de seguridad, pues sustituimos los valores y vamos a tener un punto de reposición de 21 unidades, que quiere decir que cuando en nuestra bodega hay 21 unidades, ya hay que hacer el nuevo pedido. Y si calculamos en una empresa que tiene este inventario de seguridad, pues le agregamos el inventario de seguridad y nos va a dar un total de 28 unidades. Igual, cuando tiene 28 unidades, ya hay que hacer el nuevo pedido. Ok, chicos, ¿alguna duda?
con este temita? Profe, de mi parte muy claro, la verdad. Ok, chicos, me alegra mucho. Yo los veo nuevamente, bueno, los escucho, pues no los veo. Los escucho dentro de una semana que vamos a ver lo que es administración de pasivos circulantes, que es la otra cara de la moneda de esto. Pero básicamente hoy vimos qué es capital de trabajo, manejar efectivo, manejar inventario, manejar cuentas por cobrar. Ok, entonces, Profe, para que disculpe. repasen. Sí. Buenas noches, disculpe, profe, nada más el tema de las fórmulas de las cuentas por cobrar, siempre me van a dar como el escenario con el porcentaje de costo de oportunidad y eso, ¿verdad? Para uno, digamos, hacer el caso. Sí, tiene que haber un costo de oportunidad establecido porque si no, no tienes con qué compararlo. ¿Ves? Ok. Otra, pero no creo, en otras, en algunos ejercicios se plantea, no te dan el costo como tal, como porcentaje de oportunidad, sino que te dicen que si inviertes ese dinero podrías ganar tanto, entonces ya no tenés que hacer el cálculo porque ya te dan el monto del rendimiento que ganarías. ¿Ves? Pero sí te tienen que dar con qué compararlo. Ok, ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, creo que sería, por el momento voy a darme una miradita nada más al chat a ver si hay algo más. Ay, se desactivó. Gracias, profe, por toda la explicación. Estuvo muy bonita la tutoría y muy interactiva también. Ojalá que la de la otra semana sea igual así, que participemos y nos hagas preguntas y todo ese tipo de cuestiones. Me gustó También mucho la tutoría. con muchísimo gusto y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, Gracias, chicos, buenas noches. buenas noches. A partir de mañana va a estar lista la presentación en la plataforma por si quieren darle una repasadita y nos vemos, nos hablamos la próxima semana. Mil gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.